vamos a analizar cómo podemos hacer confirmaciones interrogativas con el verbo to be, o sea, con are o con is. En un video anterior les comentaba que cuando anteponemos el verbo to be en forma negativa en una pregunta, o sea, isn't o aren't, significa no es cierto que, como pregunta. Pero hay una forma diferente de poder transmitir esta idea que viene siendo una confirmación de algo que uno ya sabe. Por ejemplo, es anteponiendo una afirmación de lo que uno quiere confirmar. Por ejemplo, en este caso es he's fast, él es rápido. Entonces, solamente es cuestión de trasladar esa afirmación a una pregunta, pero con el verbo to be de forma negativa, como está aquí. O sea, aquí dice he's fast, isn't he fast? O sea, él es rápido. No es cierto que él es rápido. Pero en español diríamos, él es rápido. No es cierto. Y para eso tenemos que eliminar lo que esté después del pronombre. En este caso después de he. Por lo tanto, la expresión ya terminada es he's fast, isn't he. Como notan, aquí eliminé el tono de pregunta en la negación final. Y aparte, el acento recayó sobre la primera letra del verbo to be que está en negación. O sea, no se dice isn't he, se dice isn't he. La expresión completa es he's fast, isn't he. Él es rápido, ¿no es cierto? En este otro ejemplo, con el pronombre yo, o sea, con I, tenemos que usar el verbo to be en su forma are. Como ustedes saben, para el verbo I, el verbo to be siempre se usa como am, pero esta es una excepción, así se escribe de esta forma. Si queremos hacer una confirmación interrogativa, o lo que es lo mismo, como ellos también le llaman en inglés, una tag question, vamos a usar el verbo to be en su forma are. Entonces, si decimos aren't I right, es lo mismo que decir no es cierto que tengo razón. Y como les decía, esta idea la podemos transmitir de otra forma. Simplemente vamos a escribir la afirmación de esta misma pregunta, que es I'm right, tengo razón o estoy en lo correcto. Y luego trasladamos esa misma afirmación, pero ahora en forma de pregunta y anteponiendo el verbo to be, que en este caso es are, y lo vamos a poner en su forma negativa. Aren't, I'm right, aren't I right? Y como les decía, vamos a quitar el tono de pregunta y el acento va a recaer sobre la primera letra del verbo to be en su forma negativa. Por lo tanto, no va a sonar aren't I, sino va a sonar aren't I. I'm right, aren't I. Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Con este otro ejemplo, con el pronombre you, o sea, tú, como les decía, si anteponemos el verbo to be a la oración en su forma negativa, va a dar el sentido de estar preguntando, ¿no es cierto que estoy ocupado? Es una confirmación. Pero esta idea, como les decía, la podemos transmitir anteponiendo una afirmación. O sea, you're busy, tú estás ocupado. Y luego trasladamos esa misma afirmación, pero ahora en forma de pregunta. Aren't you busy? Y vamos a eliminar lo que esté después del pronombre, en este caso lo que esté después de la palabra you. Y ya tenemos la expresión que es you're busy, aren't you? Y como les decía, el acento recae sobre la primera letra del verbo to be en su forma negativa. Aren't you? You're busy, aren't you? Esto significa, estás ocupado, ¿no es cierto? Un ejemplo con otro pronombre, con el pronombre they, ellos.
es este. Aren't they smart? ¿No es cierto que ellos son inteligentes? Y como les decía, podemos transmitir esta misma idea de otra forma, poniendo primero una oración afirmativa, o sea, they're smart, y luego trasladando esa misma afirmación en forma de pregunta y poniéndole el verbo to be, anteponiéndolo en su forma negativa. Por lo tanto, ahora dice, aren't they smart? Y vamos a eliminar lo que está después del pronombre. Y ella dice, ellos son inteligentes, ¿no es cierto? Como confirmando que ya sabemos que ellos son inteligentes. They're smart, aren't they? Se le quita el tono de pregunta, por lo tanto se pronuncia todo. They're smart, aren't they? Otro ejemplo es Mom is there. Mom significa mamá, o sea, no significa madre. Como ustedes saben, madre se dice mother. Mom significa mamá. Mom is there. Y luego la pregunta de forma negativa. Isn't mom there? Y aquí usé isn't porque es el verbo to be para el pronombre que corresponde a mom, que es ella. Obviamente mom es ella, ¿verdad? Entonces, isn't mom there? Entonces, mom lo vamos a sustituir por el pronombre que le corresponde, que es she. Y también vamos a eliminar lo que esté después del pronombre, en este caso there. Por lo tanto queda mom is there, isn't she? Como notaron, aquí eliminé el tono de pregunta y puse la acentuación de forma total en el verbo to be, en su forma negativa. Ya tenemos mom is there, isn't she? Mamá está ahí, ¿no es cierto? Por cierto, en español sí le damos un tono de pregunta a esa confirmación interrogativa, pero en inglés no, se elimina por completo. A lo mejor algunas veces algunas personas sí lo pronuncian como pregunta, pero es muy común no pronunciarlo como pregunta. Simplemente se dice Mom is there, isn't she? Este otro ejemplo con la palabra weather, que significa clima. Isn't the weather nice? Significa, ¿no es cierto que el clima está agradable? Nice significa agradable. Entonces podemos transmitir esa misma idea si decimos una afirmación. The weather is nice. El clima está agradable. Y enseguida trasladamos esa afirmación a una pregunta anteponiendo el verbo to be en su forma negativa. Isn't the weather nice? The weather is nice. Isn't the weather nice? Ahora lo que hicimos es sustituir las palabras the weather por el pronombre que le corresponde, que es it. Como ustedes saben, it se usa para referirse a cosas o animales, y the weather, el clima, es una cosa, por lo tanto usamos it. Bueno, también aparte vamos a quitar todo lo que esté después del pronombre, o sea, en este caso después de it, vamos a quitar la palabra nice y ya tenemos la expresión completa, que es the weather is nice, isn't it? Como ven, aquí eliminé el tono de pregunta y el acento lo puse en su totalidad sobre la i de isn't, la i del verbo to be. Entonces la expresión completa es the weather is nice, isn't it? El clima está agradable, ¿no es cierto? Y ya por último les quiero dejar aquí una lista con los pronombres y su verbo to be. Bueno, los primeros son los que ya conocemos siempre, ¿no? Que son contracciones. Esto es, por ejemplo, la primera, I am, es una contracción de I am.
Y para poder hacer una confirmación interrogativa con ese mismo pronombre o una tag question con ese mismo pronombre, vamos a usar are. De am pasa a aren't I. De your pasa a aren't you. De his pasa a isn't he. De she pasa a isn't she. De it pasa a isn't it. De we're pasa a aren't we. De your pasa a aren't you. Recuerden aquí que you significa tanto tú como ustedes, o puede significar usted. Y el último pronombre es ellos, they, aquí con su verbo to be en forma contraída, their, pasa a aren't they. Entonces, como sabemos, I significa yo, you significa tú o ustedes. En el you de arriba significa you y el you de abajo significa ustedes. He significa él, she significa ella, it significa eso, una cosa, o puede ser un animal. We significa nosotros, como les comentaba ahorita. You, el de abajo, significa ustedes y they significa ellos. Bueno, por hoy es todo.